Saludos afectuosos a los televidentes de las islas de La Gomera, Tenerife y La Palma. Y también nuestra más cordial bienvenida a don Ruimán García Marichal, que es el alcalde de Valle Gran Rey, de la isla Colombina. Don Ruimán, bienvenido. Bien hallado. Siempre recordamos esos rasgos característicos en los programas que se realizan en Canal 8, del Canal 8. El Canal 8 es de propiedad tinerfeña, canaria, en su integridad. También estamos en cabeza en lo que es la audiencia de las locales, de las televisiones locales, tanto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife como del conjunto del archipiélago. Y además la línea editorial es pluralista, es decir, aquí evidentemente como el conjunto de nuestra sociedad cabe todas las ideas, todas las ideologías, todas las posiciones, todos los partidos. Bien, vamos a dar algún perfil de don Ruimán. Don Ruimán García, para aquellos de ustedes que no lo conozcan, pues nació hace 31 años en Valle Gran Rey. Pertenece, por tanto, yo diría que es el grupo más joven de alcaldes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, incluso de Canarias. Creo que el más joven, sí, señor. El más joven. Sí, señor. Bien. ¿Considera usted que algunos colegas, algunos suyos, otros alcaldes, que han ya superado la edad ideal, vamos a ver si lo decimos con mucho cuidado para no molestar a nadie, para asumir responsabilidades que deben ejercer? Es decir, ¿hay algunos que han superado ya esa edad ideal o no? No, mire, yo creo que para esto no hay edad. La ilusión en definitiva, es el termómetro que va marcando el pueblo. Yo tuve la oportunidad, ahora me estaba acordando, tuve la oportunidad este año, en invierno, de ir a Logroño. Había un encuentro de municipios pequeños. Entre ellos estaba Valle Gran Rey y fueron muchos compañeros alcaldes, evidentemente todos mayor que yo. Coincidí, por ejemplo, me está viniendo a la memoria Blas, en La Palma, un señor que tiene ya su edad, pero que tú lo ves como timonea, con una sensibilidad exquisita su municipio, y por tanto tú dices, oye, ojalá con esa edad tuviera yo el entusiasmo y la ilusión que tiene. Cuando se tiene esa edad y se tiene el entusiasmo, no hay problema. La edad es como, o sea, aquí diríamos que el amor no tiene edad, es lo mismo. Pero el problema está cuando se tiene esa edad y no se tiene ilusión, o cuando se tiene menos y tampoco se tiene, que sería grave, ¿no? Sería grave. Oiga, y cuando hay una edad joven, muy joven como usted en este momento, cuando oye la falta de experiencia, ¿a qué le suena eso? Bueno, yo creo que se hace camino rodando, y quien dice eso precisamente porque se quiere escudar en el único motivo que le queda para poder decir que quizás sería un riesgo que un alcalde esté al frente de un municipio siendo tan joven. Tanto que se habla de la juventud, es hora de que se apueste por ella, y por tanto es hora de decir, oye, pues hay un alcalde que se quiere, no es fácil con esta edad que haya jóvenes que quieran estar complicándose la vida como la estamos complicando, porque sin duda alguna hoy la administración pública es complicado llevarlo. Y además que implica riesgos, sobre todo con la mala imagen que últimamente en algunas administraciones se tiene. Precisamente eso es lo que hay que ir evitando. Lavar esa imagen que se ha ido dando, que se ha ido degenerando con perfiles políticos que carecían de esa ilusión ya, y por tanto hacer una política. Yo lo tengo claro, yo no estoy en política para enriquecerme, ahí están las cuentas en el banco, lo que uno tiene. Entonces, estás en política sacrificando tu juventud, sacrificando tu familia, tus amigos, y por tanto lo que estás haciendo es porque tú, cuando te retires de la política y des paso a otro, digas, oye, pues por lo menos me siento orgulloso de haber trabajado por mi pueblo, que es lo más bonito que uno puede hacer. Claro, popularmente hay sectores que se repite una y otra vez, bueno, están ahí porque les interesa, porque tal, porque... y en cambio no se aprecia esa porción de renuncia, esa porción de sacrificio que muchas veces, falta reconocimiento a algunos sectores populares, precisamente pues por los escándalos que hay, por las causas judiciales, etcétera, etcétera, ¿no? Por la corrupción en definitiva. Yo le tengo que decir que quizás ese no es mi caso, también porque estoy comenzando. Estoy comenzando, entonces en unas circunstancias especiales, en Valle Gran Rey y en general en la isla de La Gomera,
y bueno, hay un ambiente muy favorable de arroparme, de cuidarme y de elogiar todo lo que se está haciendo y cada gesto que se hace. Por tanto, ahora estamos en esa luna de miel, pero hay que seguir trabajando. ¿Deberían limitarse los periodos, el número de mandatos, digo, a los políticos al frente de las administraciones públicas? Digo, ¿deberían limitarse como en otros países, ¿no? A dos periodos de 4 años o dos periodos de 5? Eso es relativo. Yo creo que está en lo que estábamos hablando antes. La ilusión es la que marca. Bien, un dato también de la biografía de don Ruimán. Tenemos que decir que el señor alcalde de Guayagran Rey está casado, es padre de un hijo. ¿Cómo valora usted a la institución familiar, ¿no? Hombre, yo creo que lo más, digamos, sagrado, lo más sagrado que uno tiene, que puede tener, es el regozo cuando tú llegas y tienes a tu familia, es los que siempre están detrás de cualquier problema. Cuando llegas tienes ahí una mano tendida para apoyarte. Yo lo he valorado mucho en este comienzo de carrera política porque no me ha sido fácil y ahí he tenido a mi familia detrás siempre apoyando. Hoy, bueno, pues ahí están otras formas de, yo diría, de núcleos familiares, de hogares, distintas a las tradicionales, ¿no? ¿Eso de qué nos da señas, de qué nos da, qué nos evidencia? Nos evidencia que estamos viviendo una sociedad plural, tolerante, gracias a Dios tolerante, y por tanto, o sea que cada persona es libre de decidir cómo quiere afrontar el pase por la vida y si quiere estar soltero, si quiere estar, como decimos, arrejuntado, si quiere estar como quiera, ¿no? Y por tanto, o con cualquier tipo de pareja. Por tanto, considero que ya eso es un avance en la sociedad canaria y en la sociedad de España, claro. Don Ruimán García Marichal es profesionalmente licenciado en Teología. ¿Teología o Ciencias Religiosas, exactamente? Ciencias religiosas. Ciencias Religiosas. Ciencias religiosas, Sí. que son pues 6 años de carrera, 2 son de filosofía, 4 de teología y al terminar afrontar una tesis de licenciatura. Ha sido profesor de religión en los institutos de Vallehermoso y Hermigua. Sí, señor, una experiencia grata. Oiga, háblenos de esa experiencia profesional. Bueno, fue justo el comienzo, me examiné ante un tribunal porque estudié teología en el Seminario Diocesano de La Laguna y está adscrito a la universidad, a la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos. Entonces vienen a hacerte una reválida, por decirlo de algún modo, ante un tribunal. El mismo día que me examinaba, lo recuerdo, día de San Pedro, pues ese día de junio, 29 de junio, me dijeron, oye, te informamos que acabas de aprobar ante el tribunal, ¿estás interesado en irte a trabajar para La Gomera? Digo, hombre, me faltaría más, ¿no? Y ahí te cambia la vida, ahí llegué a La Gomera ya no de vacaciones, sino a trabajar, a tener un trato con jóvenes de la zona norte de la isla, en Vallehermoso, los institutos de Vallehermoso y Hermigua, jóvenes encantadores, ilusionados y sobre todo tratar de transmitirles valores y en definitiva afrontar la vida con ilusión, porque de eso también carecen los jóvenes hoy en día, que a veces dicen estoy aburrido, oye, afronta la vida con ilusión, hombre. Bien, en algunos centros de enseñanza de la Comunidad Canaria, me imagino que en otros sitios también, pero el profesorado de religión a veces haya obstáculos en los centros, ¿no? Tengo que decirle que el trato de los dos, sí, el caso de Hermigua y Vallehermoso, muy favorable, agradable, involucrado también, porque un profesor de religión en definitiva lo que tiene es que involucrarse con el resto del profesorado y trabajar y sacar proyectos y echar una mano en lo que se pueda, claro. El profesor de religión, aparte de dominar, por supuesto, la materia, los contenidos que va a explicarle al alumnado, que va a transmitir, conlleva también aspectos relacionados con su vida y con su conducta. ¿O debería, coherentemente? Creo que debería.
por lo menos debería lo que vaya a transmitir, por lo menos que lo viva. Ahora, lo que creo que también, y eso y donde hay que decirlo es en el seno de la Iglesia, y donde yo lo he dicho, ¿no?, que también hay que dar un paso adelante y hay que ir modernizando cuestiones con las que uno no está de acuerdo. Esas intransigencias hoy en día creo que no caben, y ahí el que se tome, porque quizás dar clase de religión y decir, oye, pues yo hago aquí una cosa y en mi vida otra, pero cuando tú tienes que transmitir realidades que no estás viviendo, que no sientes, es complicado. Y además se notará, supongo que la falta de credibilidad ante el alumnado está clara, ¿no? Efectivamente. Entonces yo he tratado siempre, a la hora de dar religión, más daba valores humanos que religión. Yo creo que la mayor parte de sus compañeros, quiero decir, del profesorado de religión, hoy los programas están difundiendo y transmitiendo más principios humanos, valores humanos, más que específicamente contenido religioso. Efectivamente, yo creo que sí. Es así. Oiga, y a veces falla también la selección del profesorado, ¿no? Digo, de la idoneidad, al hilo de los casos que ha habido judiciales, claro. Sí, ahí ha habido una revuelta, Sí. algunos casos donde afirman que el perfil, no hay una coherencia entre la fe y la vida de ese profesorado. La Iglesia entiende claramente que tiene que haber una coherencia entre lo que se está transmitiendo al joven. Yo no sé hasta qué punto, yo diría que no sé hasta qué punto. Yo me planteo... En el caso de la religión yo supongo que eso es discutible porque a lo mejor en matemáticas, en física, en otras materias, digamos que se tiene que ser... Es decir, no, quiero decir que cabe una sabiduría teórica, que después está la didáctica para transmitir y la pedagogía, los valores pedagógicos para ser capaz de transmitir. Pero en el caso de la religión, que es, digamos, una materia tan especial, porque supongo que usted será partidario de que se imparta en los centros. Hay profesores que no son partidarios de que se imparta en los centros. Yo creo que tiene que haber pluralidad y Claro. por tanto no tiene que ser obligatorio, tiene que ser opcional y por tanto y que haya una alternativa Pero para se que pueda ellos... dar en los centros de educación. Exactamente, sí señor. No fuera de los centros, porque sí, hay profesorado... es una realidad de la vida y de lo que se trata es que en los centros se eduquen a los jóvenes para las realidades de la vida. También es cómo se plantee cada cual la clase de religión, porque tenemos que ver que son manifestaciones religiosas, que no le estás implicando al joven fe. Oye, es una creencia, unas tradiciones, ¿por qué se hacen estas cosas en casa? Y a lo mejor el joven va aprendiendo, ¿no? Pero se trata más bien de unas tradiciones, de una realidad social que no se entendería si no es a través de la clase de religión. Al final, por supuesto, es una materia optativa, es opcional, es voluntaria, se elige, son los padres los que deciden, claro. Sí, efectivamente. Tiene que seguir siendo así. Yo creo que sí, que sería lo mejor. Ahora, si pasáramos a los extremos, creo que los extremos nunca han dado buenos resultados y por tanto yo realmente no he encontrado ningún obstáculo a la hora, los jóvenes hablaban con sus padres, decían, oye, pues yo quiero inscribirme en la clase de religión, o yo no quiero inscribirme, y por eso no pasaba nada, el chico tenía su alternativa y en definitiva, de lo que se trata es de esa libertad que tiene que primar en los centros educativos. Le preguntaba antes por su experiencia profesional, tanto en Armigua como en Vallehermoso. Esa convivencia con los alumnos, con los padres, ¿fue enriquecedora desde el punto de vista humano para usted? Claro que sí, estamos hablando de la isla de La Gomera, de gente sencilla, gente cercana. Daba gusto cuando ibas, por ejemplo, a Armigua, me tocaba los jueves y los viernes y te llevaban un saco de castaña, por ejemplo, los padres, ¿no? O una chica me decía, mira, esto me manda mi madre para usted. Los jóvenes llegaban y te daban la mano y tú cuando te iban a dar la mano pensabas que te iban a hacer alguna perrería, ¿no? Y entonces, y era porque te saludan, o sea, es otro estilo y la verdad es que ahora los ves ya chicos grandes, te los cruzas a veces en San Sebastián o aquí en Tenerife o te los encuentras en el barco y vienen a saludarte con ese cariño y es enriquecedor, sí señor. El señor García Marichal, teníamos que explicar que también cursó el máster en desarrollo local y ha trabajado como técnico precisamente en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, ¿no?
Bien, ¿en qué consiste ese tipo de especialización en desarrollo local? Hice, mientras daba las clases de religión, hice un máster en empleo y desarrollo local. Consiste en toda la dinámica de un municipio, ser capaz de encauzarla, va orientado especialmente al empleo y a todas las políticas que desarrollen el municipio. ¿Políticas de qué? Pues ahí hay hay unas líneas importantísimas que tienen los ayuntamientos de subvenciones, de orientar el tipo de subvenciones, el empleo municipal, cómo facilitar a la gente para esa inserción laboral. Por tanto, se centra en dinamizar el municipio. De todos los sectores, hacer primero un estudio económico, un estudio laboral del pueblo, que era lo básico, y a partir de ahí sabe, porque muchas veces se piden subvenciones que no tienen nada que ver con el municipio, que no beneficia al municipio. Tú tienes que saber rescatar los valores que tiene. Valle Gran Rey tiene un parque rural precioso, por ejemplo. Oye, pues habrá que hacer cuestiones y decir, vamos a ver cuántos jóvenes, cuántos vecinos de Valle Gran Rey están especializados en podas de palmeras, por ejemplo. Tenemos un palmeral que creo que solo le envidiamos a Elche. Luego hablaremos de eso al final. Bueno, cuando esté más avanzada la entrevista les voy a sacar entre las acometidas de, los trabajos y los quehaceres del ayuntamiento, precisamente el tema del palmeral. De lo que se trata un agente de empleo y desarrollo local es saber detectar dónde se puede potenciar precisamente el empleo para desarrollar el municipio. Bueno, eso lo convierte en técnico de la corporación. Sí, ahí estuve desarrollándolo en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local 2 años y poco, hasta que, bueno, luego ya... Dio el salto a la política. Sí, vamos a ver, salta a la política. ¿Qué es lo que le mueve a usted a dar ese paso, a dejar, por un lado, primero las clases de religión, de profesor de religión, después como técnico en el propio ayuntamiento de empleo y desarrollo local? ¿Qué es lo que le hace dejar todo eso y volcarse a la política? Mire, yo creo que... ¿Qué motivación? Sí, yo creo que la motivación básica es el trabajar por tu pueblo. Entonces, cuando tú vas conociendo primero un perfil humano que yo creo que lo he tenido, lo he mamado, el tratar de estar con los jóvenes, el relacionarme con ellos, y luego cuando uno está en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, recibes casos, ves posibilidades de futuro y que muchas veces se te limitan porque los poderes políticos te lo limitan. Tú planteas un proyecto, una ilusión, te dicen, no, esto, bueno, vamos a dejar esto para más adelante. Usted es técnico, pero no decide. Claro, entonces tú planteas... Para asesorar, claro, pero no para decidir. Exactamente. Digo como técnico. Sí, señor. Ahora es distinto, ahora ya puede decidir. Entonces, ahí te nace esa ilusión, esa jeribilla por meterte en el mundo de la política. Me lo plantean, cabe decir que a mí me lo plantea el anterior alcalde y me lo plantea como un cambio en su propia política. Me dice, oye, esas ilusiones que tú tienes, vamos a cambiarlas, yo voy a cambiar mi propia política. Por tanto... Sí, pero ¿y por qué precisamente en Coalición Canaria? ¿Por razones personales del anterior alcalde? Creo que por las circunstancias, trabajando en un ayuntamiento como técnico, donde estaba gobernando Coalición Canaria, y el propio alcalde es el que me pide que me involucre en la política porque quiere un cambio y necesita esos perfiles jóvenes, ¿no? Sin embargo, usted, que llega a ser número 2 digamos, del grupo de Coalición Canaria, a continuación del anterior alcalde, usted llega a un momento en que deja el partido, deja Coalición Canaria y se queda sin partido. Señor. Se queda sin partido. Ya después veremos el salto al alcalde. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le motiva a usted el dejar de ser número 2, el dejar de continuar con el anterior alcalde, que es el que lo invita, el que le dice que le ayude, el que quiere dar una nueva imagen? ¿Por qué? ¿Por qué esa negativa? Yo me debo principalmente a mi pueblo, a Valle Gran Rey, a los vecinos y vecinas a los que se ilusionó. Yo le explicaba que el salto a la política se centra precisamente en que el anterior alcalde, me plantea, oye, vente a un nuevo grupo, vamos a hacer una plancha para presentarnos a las elecciones del 27 de mayo del 2007 y presentarnos a la alcaldía de Valle Gran Rey, yo como número 2.
con una política que se le ilusiona a los vecinos. Tenemos que hablar que el anterior alcalde llevaba 30 años mandando. Exactamente, él es consciente en aquel momento de que su popularidad está muy baja y necesitaba personas jóvenes, hacer un cambio. De hecho, cambió a todos los concejales con los que anteriormente estaba gobernando y únicamente se queda él. Y se queda con lo que le vendía a los vecinos de una ilusión de decir, oye, entro con un grupo nuevo, joven, ilusionado, renovado, y estos yo les daré paso y me apartaré de la política. Mire, esto duró lo que duró 8 meses, ese cambio, ese gesto favorable. Yo pasé puerta por puerta pidiendo el voto, vecino a vecino, él ya incluso incapaz de pasar porque sabía que con muchos casos había tenido confrontaciones, tenía enfrentamientos con vecinos, y vendí una ilusión a los vecinos con toda la buena voluntad. Y yo me encuentro, pasados los 8 meses, que se dio un golpe de timón y se volvió a la política más antigua que él hacía, a la política del miedo, de la coacción. Por tanto, de lo que se trataba era de decir, oye, tienes que plantearte a quién te debes tú. No, yo me debo a aquellos vecinos. Yo soy de Valle Gran Rey, usted lo decía antes, nací en Valle Gran Rey y por tanto yo pienso vivir en Valle Gran Rey. El anterior alcalde vivía en Tenerife, en Santa Cruz. Iba a Valle Gran Rey como va uno a visitar la finca. El domingo visitas la finca y te vuelves para casa. Y los medianeros te la cuidan. No, yo soy un joven y por tanto no estoy en la política para ganar dinero, yo estoy en la política para ser honrado, para trabajar por los vecinos y por lo que quieran los vecinos. Yo no podía decir, me paso estos 4 años agachado bajo el yugo del señor Bettencourt, que es el anterior alcalde. ¿Qué hago yo? ¿Dónde voy yo a vivir cuando pasen los 4 años? Me dirán, oye, Ruimán, me engañaste, viniste por nuestra casa, te sentaste en casa en el sofá y tomaste café con nosotros y nos dijiste, no, hombre, den un voto de confianza, que esto va a cambiar, que el propio Esteban Bettencourt pide que esto va a cambiar. ¿Cómo luego yo, cuando pasen los 4 años, me siento otra vez con los vecinos y les pido que se ilusionen? No puede ser. Sería un infiel a mi propio pueblo. Entonces, llega un momento decisivo en la vida e incluso complicado para mi propia familia. Y yo tengo que plantearme, porque Valle Gran Rey es un pueblo pequeño, los que lo conocen, los que tengan la grata satisfacción de haber estado por allí, sabrán que es un pueblo pequeño al suroeste de la isla La Gomera y por tanto ahí nos conocemos todos. Las presiones fueron grandes a la hora, porque no se estaba cambiando a un alcalde que llevaba 1 o 2 años o 5, un alcalde que la mayoría de Valle Gran Rey lo había visto siempre como alcalde. Toda la vida, ¿no? Exacto, todo el mundo refunfuña por detrás, pero nadie era capaz de... Yo creía que tenía que ser honesto y dar ese salto. Hubo presiones familiares, presiones políticas del propio partido. Para que usted no diera el paso que dio, vamos. Exactamente. Previamente ya se estaba mascando en el propio seno de Coalición Canaria, en las mesas del partido, se hablaba, habían políticos aquí en Tenerife que ya se sentaban conmigo y decían, no, pero paciencia, hablaremos con él para que se quite de en medio. Mire, por encima de cualquier partido, como si me voy cuando acabe la legislatura, pero por encima de cualquier partido, mi pueblo, el pueblo en el que yo me he criado, mi gente, a la que le mira constantemente a la cara, a los que te vienen a contar los problemas, y por tanto yo me debo a mi gente y me siento que ese fue el acto de generosidad más alto y más digno que se ha hecho en Valle Gran Rey dentro de la democracia. El hecho de censurar a un alcalde, porque el hecho de ganar unas elecciones... Ustedes ganaron, tenemos que explicar a aquellos de los televidentes que no estén al tanto de lo sucedido en Valle Gran Rey en el 2007. Sí, señor. Ustedes, por el municipio les corresponde 13 ediles, entonces ellos consiguieron, Coalición Canaria consiguió 7 y el Partido Socialista, Grupo Socialista 6. 160 votos fue la diferencia. La diferencia, sí, pero por 160, y entonces Coalición Canaria pues tenía mayoría absoluta con 7. 7 a 6. 7 a 6. Y claro,
El paso que dio, así se entiende más, más cosas y viene el voto de censura que da don Ruimán, es el paso que da de dejar Coalición Canaria y de convertirse en alcalde con el Grupo Socialista, siendo el único concejal, digamos, del grupo mixto o del grupo no adscrito, el grupo no adscrito, que por cierto en la página web pone grupo mixto, ¿no? Entonces, es grupo, solo tiene que revisar usted. Grupo Entonces, no digo adscrito. porque, bueno, pero da lo mismo. Entonces, él es el que decide, él se convierte en alcalde y decide. Voto de censura, ¿no? ¿Cómo se perfila el voto de censura con el Grupo Socialista? Sí, mire, yo el día 2 de julio del 2008, del año pasado, en el registro del ayuntamiento manifiesto firmemente mi pase, el abandono de Coalición Canaria, mi pase al grupo mixto y me aparto a un lado. Y le pido a los miembros que en ese entonces están en el grupo de gobierno, les pido que eso tiene que ser un acicate para que ellos cambien ese rumbo de la política. Eso es el día 2. Lo único que yo me encontré, que fue lo que tuve que luego decirle al pueblo, es que la única reacción fue de decir que ellos se querían mucho y que estaban todos unidos y que aquí no iban a cambiar, insultos hacia mi persona, presiones hacia mi familia y persecución. Fue lo único que conseguimos, persecución. O sea, no un cambio de decir, oye, que nos acaba de sonar la campana, vamos a apretar que es la última vuelta y hay que trabajar como nos presentamos para la campaña electoral. Por tanto, no hubo reacción. Y no hubo reacción, entre otras cosas, porque el que estaba timoneando el Ayuntamiento de Valleran-Rey ya no tenía capacidad de reacción, ya había perdido fuelle. Estos años era lo que hablábamos antes, la ilusión. Se puede ser mayor, pero tener ilusión. Él había perdido el fuelle y por tanto había que dar ese cambio. Y el día 9 pasaron 7 días cuando no se vio reacción, cuando los agentes sociales, económicos de Valleran-Rey se empezaban a preocupar porque el voto mío sería decisivo. Al no haber reacción, los compañeros socialistas se dirigen hacia mí y me dicen, mira, estamos dispuestos a trabajar apartando la política hacia un lado, estamos dispuestos a trabajar por Valleran-Rey. Vamos a ser capaces, tú has hecho un esfuerzo tremendo, te perfilabas, usted lo hablaba, número 2 en Coalición Canaria, te perfilabas dentro del partido a nivel insular, incluso a nivel nacional el propio partido, era miembro de los órganos del partido, y dicen, tú has hecho un esfuerzo importante por tu municipio, nosotros vamos a hacerlo. Sabemos que vamos a recibir presiones también de nuestro partido, el Partido Socialista, pero queremos dar un paso adelante. Y el 9 suscribimos esa moción de censura que se presenta un 9 de julio y se celebra y se debate el 22 de julio. Moción de censura, formalmente, ¿en qué basan la cuestión de, en qué explican? ¿Cuál es la explicación? Sí, la moción de censura lleva un cuerpo, como usted bien lo comenta, los que la suscriben, y luego un cuerpo de motivaciones. Y las motivaciones son claras, las que yo le acabo de transmitir. No se puede tener a un pueblo acogotado y uno ser permisivo y permitirlo. Llevas 30 años, te falta fuelle, estás alejado de agricultores, de ganaderos, de los sectores empresariales, de los jóvenes. Un alcalde en Valleran-Rey no es Dios. El que crea que un alcalde es Dios está equivocado. Un alcalde tiene que ser cercano. Cuando a un vecino le falte el agua potable, le tiene que faltar en la casa del alcalde. Porque claro, si el alcalde vive en Tenerife y le falta al vecino, al alcalde no le duele. Si la cesta de la compra es cara en la isla de La Gomera, más cara que los demás. Sabemos que es una sangría la cesta de la compra, le tiene que doler al bolsillo del alcalde, porque el alcalde es un vecino más que gana un sueldo como lo ganan los demás y a final de mes se le resiente su economía. Entonces tendrá que motivarse para facilitar que hayan centros comerciales. Había unas políticas contrarias a centros comerciales. ¿Por qué? Porque no te duele. Entonces de lo que se trata es de motivarla desde la cercanía a los vecinos, una cercanía que te estaban pidiendo aquellos vecinos que decían, oye, que no tenemos un alcalde con el que hablar, que el alcalde vive en Tenerife, que el alcalde no es cercano, que nos vendió milongas y que resulta que ahora no está en el pueblo y que viene y encima le dice a los concejales, no, ustedes no resuelven nada, yo soy
decía una frase: yo soy y seré siempre el alcalde aunque esté en el Congo. Se me quedó grabada, creo que me moriré con esa frase en la cabeza, desgraciadamente. Yo soy y seré el alcalde aunque esté en el Congo, como un mono subido en un árbol con el teléfono móvil. ¿Qué quiere decir? Que lo iba a timonear hasta el último día. No se puede permitir tener un pueblo acogotado y por tanto los vecinos tienen que ser los que decidan, que se sientan partícipes, que digan: contra Ruimán, que esto está mal, que hay que hacerlo así, que opinamos. Ay, pues, oye, te lo están diciendo los que a lo mejor son agentes económicos y saben de esto, te lo está diciendo una asociación juvenil. Y resulta que ven un perfil los jóvenes de otra forma. Hay que hacerles caso. ¿Y por qué te lo estarán diciendo? No ver a todos los grupos, a todos los colectivos como enemigos, que era como se estaba viendo. Supongo que usted lo primero sería tildado por parte de ellos de traidor, claro. Efectivamente, no. Ha sido el gran traidor. Yo me siento... a mí me hace gracia porque hablan de tránsfuga como el que dice, como el que te nombra tu madre, vamos. Tránsfuga en el diccionario dice aquel que sale huyendo de un sitio para otro por sus razones, y las razones las vemos, ¿no? La razón ha sido el pueblo. Yo me siento que ese ha sido el acto de justicia más alto que se ha hecho en Valle de Rey. Tenemos que recordar aquel verano, el año pasado, una casa de la cultura que tiene capacidad para 500 asientos, estaba abarrotada, los vecinos bajaban por las escaleras porque querían ver, llevaban muchos vecinos que querían ver ese cambio y les parecía como cuando caía una estatua, les parecía increíble y quisieron ir a verlo en primera persona. El hecho de que Valle de Rey estuviera esos días con cohetes, tirándolos, con alegría, gente que te comenta que por primera vez familias enteras entran en el ayuntamiento, eso es grave. Primera vez que llegan y se sientan y tú los ves mirando y diciendo: contra, la primera vez, hombres mayores que tú dices: pero ¿cómo puede ser esto? Que no habían pisado nunca el ayuntamiento. Claro, porque eran personas no gratas ahí dentro, porque no eran recibidos. Mire, usted tiene, a usted le paga el pueblo, usted tiene que trabajar para el que sea. Y tienes que tratarlo. Mi padre es vendedor de pescado. Bien. En Valle de Rey. Allá todavía se usa la venta ambulante de pescado. Pescado fresco, se cogen los muelles y se va vendiendo por todos los núcleos de Valle de Rey. Mi padre me dice: mira, uno al que no suele ser cliente habitual tiene, si te pide una caballa le das 2. Y le dice: no, esta se la regalo yo. Y le pones un poco más gratis. Dice: tienes que tratarlo exquisitamente para que luego vuelvan a comprarte. Mira, en política hay que ser así, lo que no se puede estar, este es contrario a este ni agua, esta asociación me la maltrata. Yo por ahí no podía pasar, yo no podía violentarme. Estábamos hablando al comienzo de la entrevista de la moral, de la ética. Mire, yo tengo unos principios, ni que me llame el Papa para ser político en Valle de Rey. No, a mí no me viola mi voluntad nadie, y por tanto por encima de todo el destino de mi municipio. Antes comentaba usted la cesta de la compra. Siempre es uno de las desgracias que a veces, de las desgracias de desigualdad y de desequilibrio que a veces se producen en el archipiélago, el cómo en determinadas islas, mal llamadas menores, llamadas periféricas, llamadas de distintas formas, en concreto estamos hablando de La Gomera, de cómo en La Gomera o en El Hierro, también en parte de La Palma o en La Palma, pero sobre todo La Gomera, ¿no? La Gomera del Hierro, donde la cesta de la compra es muy desproporcionada en cuanto a tal. Es decir, ese problema que viven los gomeros, de un modo, de los gomeros que están allí, en La Gomera, sí. Los gomeros, no los gomeros que viven en Tenerife. Los que viven aquí. Los que viven en Tenerife no, y en otras islas que son muchos. Que son muchos. Son muchos, probablemente más que los que están allí, que ustedes, que los que están en la isla colombina. Es decir, ese es un tema digamos, de política diaria, de política familiar, de política social, de política tal. Ahí no se ponen de acuerdo todos los alcaldes de la isla con el presidente del Cabildo, con tal, para tratar de, pregunto, de zanjar esa cuestión, de abordarla por lo menos. Yo creo que esta problemática nos supera. Tiene que ir a organismos públicos más arriba que un ayuntamiento. Incluso el Cabildo ha hecho algunos visos de presiones
pero creo que hay que ser más contundente en eso. Hay que facilitar en la isla de La Gomera lugares donde puedan llegar containers para que se abarate. Claro. Pero también habrá que pelear en el gobierno de Canarias, habrá que pelear en el gobierno de España para que esas subvenciones sean efectivas, sean reales, para que se abarate. Esa doble insularidad nos está comiendo por los pies y es imposible familias, porque tenemos que hablar que hay municipios pequeños. Valleran-Rey afortunadamente tiene un único centro grande, centro comercial, que no llega a ser un gran centro comercial, pero bueno, que compite con los precios. Pero hay otros municipios que no lo tienen, entonces las pequeñas ventas les resulta y tienen que poner los precios mucho más caros y por tanto se resiente la economía familiar. Se resiente también por el asunto, supongo, del traslado, de los transportes. Hay mucho intermediario. Y los transportes exactamente, también. O sea, tiene que venir un transportista a Tenerife, ya significa el barco, venir a Tenerife el día perdido, volver hacia allá, llevar y distribuir la fruta, la verdura, lo que lleve, tiene que distribuirlo en los pequeños comercios y por tanto eso va incrementando. Don Ruimán, ya es lo que usted es alcalde y claro, usted, me imagino que porque a usted le sucedió una cosa, usted participó en la campaña electoral de las elecciones del 2007 con Coalición Canaria, con un programa de gobierno, en una campaña electoral, después participa en el voto de censura con el grupo socialista, se convierte en alcalde. A partir de ahí, usted con el grupo socialista, porque usted no se integra en el Partido Socialista, en el grupo socialista, usted sigue siendo no adscrito a ningún grupo, sigue siendo sin partido. Entonces, sin partido, un alcalde sin partido. Bien. Creo que quizá eso es lo que me da más libertad también. Bien, a lo que iba, porque me imagino que también, claro. Es decir, por lo menos no tiene disciplina, lo que se llama disciplina de partido, que claro, hay algunas disciplinas de partido que ríase usted. La disciplina me la pone mi pueblo. Sí, pero ríase usted de algunos políticos con su disciplina de partido, vamos. Sí, bien, pero vamos a dejar esa broma para otro momento. Y vamos con usted, al ser alcalde, al pactar con el Grupo Socialista, ¿en qué términos pacta y qué programa de gobierno asume? ¿Usted asume el programa de gobierno del Partido Socialista? Mire usted. El de anterior que usted había participado en la campaña electoral, ¿qué programa de gobierno se marca usted? Mire usted, yo le comento. Lo curioso de este grupo de gobierno que está en Valleran-Rey es que no hay un documento firmado, no hay una comisión de seguimiento de un pacto. No, oye, nos hemos comprometido y le digo cómo fue, nos comprometimos con una copa de vino, nos miramos a la cara, nos dimos la mano y dijimos, hay que trabajar por los problemas de Valleran-Rey. Nos hemos sentado, que es lo primero que hemos hecho durante el periodo mientras se celebraba la moción de censura, que son 10 días hábiles, y por tanto hemos cogido lo que consideramos que son las preocupaciones del municipio. ¿Qué le preocupa a Valleran-Rey? Pues mira, le preocupa el plan general, un plan general donde los vecinos sean partícipes. ¿Qué le preocupa a Valle Gran Rey? Le preocupan una serie de infraestructuras que no han llegado. Esas cuestiones básicas. Parte por parte. Bueno, antes quería preguntarle por las relaciones personales e institucionales. Bueno, me imagino que con el Grupo Socialista bien. ¿Cómo está la situación con el Grupo Socialista? ¿Con el Grupo Socialista puede romperse alguna vez el entendimiento suyo, o al menos de momento? Yo creo que ¿cómo está la cosa? Le caracteriza especialmente a Alberto Roldán, que era el líder, tener una altura a la hora de decir y quitar hacia un lado los egoísmos personales y decir, oye, no podemos dejar pasar este tren que pasa delante de nosotros, esta oportunidad, porque entre otras cosas Valleran-Rey no nos permitiría que hubiera habido la oportunidad de un concejal que se toma en serio la política y que nosotros por egoísmo. Entonces Alberto, que podía haber sido perfectamente el alcalde, ha dicho, no, consideramos que el mejor perfil es Ruimán. Alguien que es capaz de hacer esto, ya sabes evidentemente que es cercano, que su preocupación va más allá de los intereses personales. Por tanto, el trato con cada uno de los concejales es exquisito, una relación perfecta. Nos llamamos la atención como a todos, como en todos los grupos de gobierno hay que llamarse la atención, pero hay un trabajo diario, una
coordinación entre todos los lunes a las 8 de la mañana, de 8 a 10, encerrados en alcaldía, programándonos la semana. Por tanto, de lo que se trata es de ser normal. Bien. ¿Y con el grupo de Coalición Canaria cómo está la cosa? Evidentemente no sienta bien cuando te crees que eres el dueño del municipio, evidentemente. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que entiendo yo que está ocurriendo? Porque ahora mismo tenemos una oposición, que eso no es una oposición tiene que ser constructiva. Y una oposición tiene que plantear ideas, tiene que adelantársete en la jugada y decirte, oye, te planteo esta idea, creo que esto sería bueno, y luego véndelo y di que fue idea tuya. Sí, sí. Ahora, que todo lo que se haga sea contrario, todo se trate de torpedear, eso no es una oposición. Creo que hay un grupo joven en Coalición Canaria, pero que siguen timoneados por aquel que perdió el barco. Yeah. Por el señor Bethencourt, y por tanto están haciendo barbaridades. Hoy mismo veía yo en los medios de comunicación el grupo en la oposición de Coalición Canaria criticando a vecinos de Valle Gran Rey por unas antenas. Oye, hay unos vecinos que tienen una problemática tremenda. En la cabecera de sus camas, encima de sus casas, hay unas antenas de unos repetidores tremendos allí. Y se ha visto que tiene una serie de enfermedades especialmente derivadas en toda esa zona, de tiroides, casos de cáncer en personas muy jóvenes, por tanto les preocupa. Oye, un alcalde tiene que ser cercano. Pues sale la oposición machacando a los vecinos porque dicen que, oye, de lo que se trata, no se puede permitir que este grupo de Coalición Canaria machaque a los vecinos. Eso no es oposición. Ahí, con eso, ¿qué quiero decirle? Que estamos viendo una oposición alocada, salvaje, podríamos decir, y que no está siendo constructiva para Valle Gran Rey. Pero también tú te planteas, alguien que se creía que Valle Gran Rey, que el ayuntamiento era su territorio, era su reino, ¿cómo iba a reaccionar cuando un muchacho joven como yo... es la primera vez que además participa en unas elecciones. Exactamente. Que no ha sido ni concejal hasta ese momento. Exactamente. ¿Cómo le iba a caer que le digan, no? El hecho de que tú ganes unas elecciones no te garantiza que puedas hacer y deshacer de un pueblo lo que te da la gana durante 4 años. Para eso la ley permite lo que dice en su articulado, la moción de censura. Oye, a este señor habrá que censurarlo. Usted no está haciendo las cosas bien, pues usted no tiene carta abierta para hacer y deshacer durante 4 años. Habrá que censurarlo, y se le censuró por parte de aquellos que habíamos sido elegidos, la mayoría. Pues esta es la democracia. Don Ruimán, ¿qué situación económica se encuentra usted ya como alcalde en el año pasado, en julio del 2008, cuando accede a la alcaldía? ¿Qué situación económica se encuentra en el ayuntamiento y cuál es la situación actual? Sí, mire, algunos compañeros me dicen que meterse en Valle Gran Rey, en la política, en estos tiempos que están corriendo, es de loco. Nos encontramos, bueno, primero lo que todos sabemos que se está viviendo a nivel mundial, una situación de crisis que nos ha llegado y que ya está habitando aquí en Canarias en todos los hogares. Eso por un lado. Yo digo que en Valle Gran Rey vivimos una doble crisis, esa crisis a nivel mundial y después una crisis de un ayuntamiento que está en bancarrota. Lo hemos cogido con una deuda de 2,2 millones de euros, un municipio pequeño, 2,2 millones de euros, una deuda a la seguridad social de 260.000 euros, la deuda de los trabajadores del ayuntamiento. Encima, en ese periodo se hace una golfada y se contrata un montón de personas del municipio. Cuando ya se ha presentado la moción de censura, se contrata a diestro y a siniestro un montón de vecinos del municipio para reventar el ayuntamiento. ¿Qué hemos hecho nosotros? Oye, hemos tenido que amarrarnos el cinturón, apretárnoslo y decir, no vamos a permitir en primer lugar que se juegue con los vecinos del municipio. Lo que ellos querían era que al comenzar y ver imposible el pago de las nóminas, los tuviéramos que echar. Hemos aguantado hasta el 31 de diciembre del año pasado con esos trabajadores, haciendo de tripas corazón. Se ha ido pagando la nómina de la Seguridad Social, la deuda con la Seguridad Social. Las nóminas puntualmente se han ido pagando. ¿Cómo? Recortando en gasto. Aquello se había convertido en Sodoma y Gomorra, gastos facturados... Sodoma y Gomorra en el sentido económico, no en otros sentidos. Bueno, los sentidos económicos detrás llevan muchos sentidos. Ya.
Bien, bien. Pero unos gastos exacerbados para un municipio tan pequeño, gastos protocolarios que no se puede pagar aún, por ejemplo, en gastos protocolarios de comida, a un solo restaurante 36 millones de pesetas al año. Consideramos que eso es exagerado. Un mismo restaurante, pero supongo que será del municipio, claro. Sí, falta. Claro. Gastos sin ningún control a Cuba, a Venezuela, con una frecuencia tremenda a lo largo del año. Dietas de un alcalde que vive en Tenerife, precisamente por eso está ahora en la justicia, porque presenta más dietas que días tiene el año, 450 dietas, y el año no llega tanto, ¿no? Entonces, de momento el año no tiene 450 días, ¿no? Entonces, una situación económica complicada. ¿Y qué estamos tratando de hacer nosotros? Pues mire, una política de la cercanía, de la creatividad, problemas que te plantean vecinos que se pueden arreglar. Mire, mi abuela dice una frase, dice que ella tiene una palabra que dice acondutar, yo no sé si aquí en Tenerife se dice, hay que acondutar. Bueno, pues en Valle Gran Rey lo que estamos haciendo es acondutar, de poquito tratando de hacer una política que llegue a todos. Sí, el conduto también es el que se utiliza. Bien, vamos con el presupuesto municipal del 2009, 5,7 millones de euros, un 23% menos que el 2008. ¿Es posible eso? ¿Bajo qué principio? Claro, ya usted ha hablado de la situación, de lo que yo llamo la lata del gobierno público, en este caso de las arcas municipales, y bueno, ¿qué es lo que hacen ustedes? Reducir el 50% de los gastos corrientes. ¿De qué gastos? Mire, nos hemos encontrado una serie de gastos que consideramos exagerados. A la hora de compras, nosotros nos hemos dado cuenta que en gastos en ferreterías, por hablar en plata, nosotros en el periodo que llevamos mensualmente no facturamos esas cantidades exageradas que se estaban facturando. Se están haciendo trabajos, sí, y mucho. El que ha pasado por Valle Gran Rey, aquellos que nos estarán viendo, que han tenido la oportunidad en estos días de darse una escapada un fin de semana a Valle Gran Rey, ha visto que se están haciendo cosas, se están acometiendo una cantidad de obras. Viviendas de la tercera edad se está reformando, en las propias calles, viales, caminos, senderos, se están haciendo trabajos, pero mire, acondutando, que es la palabra. Fondo Estatal de Inversión Local, me parece que les corresponde a ustedes 905.000 euros. ¿Qué proyectos son los que han acometido con esta inversión estatal? Bueno, esto ha llegado de maravilla en este momento. Nos lo hemos planteado del siguiente modo, si me permite que lo explique. Nos lo hemos planteado, primero, que tenía que recaer en empresas de Valle Gran Rey. No podíamos permitir que ese dinero viniera y se lo llevaran empresas de fuera. Nos hemos reunido con los propios empresarios del municipio. Se les ha explicado para que ellos pujaran esas obras, para que ellos fueran a por esas obras. Luego se les ha pedido que tienen que sacar trabajadores del municipio. Y hemos hecho no una sola obra que políticamente nos podía haber dado mayor rédito político, sino que la hemos diversificado para que hubiese para todos. Se están haciendo, en primer lugar, una obra importante en un barrio que es Borbalán, un barrio que tiene la gran población del municipio, se concentra ahí en Borbalán. Y mire, Valle Gran Rey es municipio turístico y ahí, aunque les parezca mentira, tienen aceras de tierra, aún. Farolas caídas, unos baches tremendos casi sin poder pasar la circulación. Ahí se está empezando a hacer una actuación para urbanizar toda esa zona. Bien, ¿qué otros proyectos así más destacados? Proyectos importantes en el colegio, en los dos colegios, hay dos colegios en Unitaria, se está actuando en ellos, zonas recreativas en Arure, los caseríos alejados y bueno, en definitiva, cosas que beneficien al municipio. Antes citado usted el Plan General de Ordenación, ¿en qué situación se encuentra? Precisamente he estado en estos días trabajando con el redactor del plan, apurándolo para que ahora en el verano, sabemos que tiene una aprobación inicial, ahora en verano se seguirá trabajando en ello y ya está bastante avanzado y está próximo a que sea aprobado. Recientemente, semanas atrás, se reunían los representantes de los ayuntamientos y precisamente fue en Valle Gran Rey la reunión y se hablaba de la falta de garantía, la preocupación por la falta de garantías del gobierno autónomo para
el mantenimiento de guarderías y de escuelas infantiles, eso es así, ¿no? Sí, señor, hay un compromiso por parte del gobierno de comenzar con las escuelas infantiles, pero lo cierto es que no llega, que no comienza. Y eso nos preocupa a los que vivimos el día a día en un municipio. ¿Por qué? Porque se están haciendo una serie de actuaciones en los centros escolares, pero en definitiva eso no se plasma en una realidad. Se habla de convenios y demás, pero no llega. ¿Y los servicios de comedor escolar qué ha pasado con eso? Curiosamente empiezan a llegar los problemas de inspecciones después de una moción de censura. Eso es curioso. Quiero cuanto menos decir que es curioso. Que ahora empiecen inspecciones en vivienda tutelada para cerrar la cocina de los mayores, en el comedor, un comedor que tiene inspecciones nefastas desde el año 2003. Y ahora es cuando vienen a cerrarlo justo después de una moción de censura. Eso quiero decirlo en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente nos comentan que no cumple sanitariamente el espacio. El habitáculo no cumple para que ahí se esté elaborando comida. Que hay un compromiso con el gobierno de Canarias, nosotros construimos un comedor para los niños y ellos tirarán unas antiguas viviendas para hacer un comedor y una cocina para ellos. Oiga, don Ruimán, mancomunar determinados servicios sociales. Fundamental. Prevención de drogodependencias, etcétera, ¿no? E incluso servicios propios como la basura, estamos planteándolos los alcaldes, hay buena sintonía, estamos trabajando en ello. Turismo, antes hablaba usted de los palmerales también, y medio ambiente, Tenemos Valle Gran Rey como símbolo de las palmeras. Sí, tenemos, Valle Gran Rey tenemos un tesoro que es el parque rural. Sí. Que hay que explotarlo. Los turistas que llegan a Valle Gran Rey, la mayoría disfruta de la playa y luego se va al Parque Nacional, que también hay que visitar, pero que hay que conocer la zona alta de Valle Gran Rey, Guadá, esos palmerales, esos cañaverales, esos ñameros, y por tanto ahora mismo se está haciendo limpieza en ellos para que el propio turista y los vecinos de Valle Gran Rey disfruten de ese jardín que tenemos en nuestro municipio. Bueno, la luna como producto turístico, ¿qué es esto? Explíquenos usted, porque cuando he mirado, he visto, me he documentado. Bueno, y además este año, 2009, que como se sabe es el año internacional de la astronomía. Precisamente, ¿no? En eso. Venga. Se trata de ser creativo, de políticas que ilusionen al que nos visita y a los que estamos allí. Nada cuesta una noche entre aquellos dos riscos de Valle Gran Rey, cuando sale la luna llena que lo ilumina completamente, apagar la luz y que el turista y los vecinos allí disfrutemos como era antes Valle Gran Rey, con esas pequeñas luces en las casas y el municipio iluminado a la luz de la luna. Eso ha sido y ha tenido gran repercusión, hemos recibido email de todos los lugares del mundo y ha sido muy bien acogido. ¿Qué es el plan de medianías? Se sabe que ha sido un invento de Coalición Canaria, dicen algunas voces gomeras, que ha sido un invento de Coalición Canaria para hacer una especie de cabildo paralelo o gobierno paralelo. Señor. ¿Eso es así? Sí, señor. Mire, no se puede tener en San Sebastián unas dependencias con una cantidad de dinero descoordinada, trabajando en los municipios, descoordinados con los alcaldes, con el propio cabildo y con los alcaldes, haciendo actuaciones en municipios que no sabes para qué, ni por qué, ni cuál es la razón, sino un proyecto. Nosotros podíamos parar las obras que se están haciendo en Valle Gran Rey, porque hay una descoordinación absoluta. Oye, usted tiene que coordinarse, usted no puede ir de francotirador por la vida y como en la isla de La Gomera te es contrario políticamente, tú montas allí unas dependencias del gobierno de Canarias. No puede ser eso. A veces... Hemos solicitado la comisión de seguimiento porque los alcaldes tenemos mucho que decir y el propio cabildo en ese plan de medianías que se está violando. A veces en Canarias, y concretamente en aplicación en La Gomera, da la impresión de que como la distribución de competencias y de dineros a las distintas administraciones públicas no hay, un orden establecido y claro, puede ocurrir en La Gomera, me imagino, que haya choques con el Cabildo en cuanto a algunas competencias, donde puede haber, si puede ser insular, puede ser municipal, ¿no? Al final, ese tipo de cosas... Yo he tratado de resolver todos esos problemas en despacho. Evidentemente antes los había, quizás había diferencia en el color político. Yo he tratado de resolver, ahora mismo en Valle Gran Rey se ha sacado en torno a 96 trabajadores de un plan insular del Cabildo para Valle Gran Rey. Pues está perfectamente coordinado con el Cabildo Insular y te dicen, oye, plantéanos obras, plantéanos trabajo, y se están haciendo. Se trata de que en política tú tienes que dialogar, no se puede ir encamorrado y desde la distancia.
Bueno, se nos ha ido el tiempo, don Ruimán. Yo tenía más cuestiones preparadas, pero bueno, desde el problema que tienen con los animales salvajes y tal, por ahí. Hay 1000 temas de los que seguir hablando. Hay muchos temas, también en el campo del turismo, de las infraestructuras turísticas, en fin, tantos temas, el tema del comercio, en fin, tantos temas de la agricultura, de la ganadería, pero se nos ha ido el tiempo. Estamos dispuestos a estar en esta casa cuando ustedes nos inviten. ¿Usted quiere agregar algo? No, que ha sido una entrevista agradable, saludar a todos los gomeros especialmente que nos están viendo, que hay muchos aquí en Tenerife, y también a los de la isla de La Gomera. Muy bien, pues nuestro saludo para todos ellos y también nuestro saludo para todos los demás isleños, sean de cualquiera de las islas, de las 7 islas. Muchísimas gracias a don Ruimán García Marichal, gracias a todos ustedes y les deseamos, como siempre, que sean felices, usted mucho ánimo, señor alcalde, y todos ustedes que sean felices, también usted, en la medida de lo posible. Bye.